En la clase anterior aprendimos que la raíz de una ecuación es el punto donde un sistema se encuentra matemáticamente en equilibrio, o sea, donde su valor es igual a cero. Y esto tiene muchísimas aplicaciones, no es solo un concepto teórico. Sin embargo, en los ejemplos que utilizamos, calcular la raíz era algo muy simple e intuitivo, ya que podíamos despejar analíticamente las ecuaciones que describían a nuestros sistemas. Lamentablemente, en la vida real no todas las funciones son tan fáciles de despejar. De hecho, la mayoría de los modelos matemáticos que describen sistemas reales están constituidos por ecuaciones muy complejas, donde no podemos operar directamente todas las variables para encontrar la raíz que necesitamos. Pero no te preocupes, cuando eso pasa, nos podemos apoyar de los métodos numéricos, que justamente es el tema central de esta clase. Recuerda que antes de seleccionar un método numérico para resolver un problema, primero tienes que comprender el problema y establecer los objetivos que pretendes alcanzar. Por ejemplo, imagina que existe un problema de la vida real, el cual se describe matemáticamente con esta ecuación. Por alguna razón, necesitas calcular en qué instante la función será igual a cero. Es decir, quieres saber en qué momento el sistema está en equilibrio. Y espera, antes de que pongas el lápiz en el papel, presta mucha atención. Primero, vamos a establecer algunas restricciones. La primera es que no podemos despejar directamente a la variable independiente. La segunda es que no podemos probar con todos los valores de tiempo, ya que esto consumiría muchísimos recursos computacionales. Y la tercera es que usar un método gráfico sería muy impreciso debido a la complejidad de la función. Por lo tanto, esto nos lleva a formular la siguiente pregunta: ¿de qué manera se puede calcular esa raíz considerando todas las restricciones? Para responderla, tenemos que pensar en un método que nos permita trabajar con una función continua, ya que la función seno es una función continua. Y hay muchos métodos numéricos que pueden resolver este problema, como el método de la secante o el método de punto fijo. Pero estos requieren condiciones adicionales que no podemos asegurar en este problema. La opción más simple para este problema en particular es el método de la bisección, porque lo único que necesita es que nosotros establezcamos un único intervalo de análisis en el cual la función cambia de signo, y dentro de ese intervalo la función debe ser continua, es decir, si la dibujas puedes recorrerla sin levantar el lápiz del papel. Esto es muy importante porque el método se basa en la idea de que si una función continua cambia de signo en un intervalo, entonces hay una raíz dentro de ese intervalo, y para calcular esa raíz el método utiliza el teorema del valor intermedio, no medio, que dice que para funciones continuas, si la función es positiva en un extremo y negativa en el otro, entonces en algún punto intermedio la función debe valer cero. Pero para no confundirte, mejor retomemos el problema planteado inicialmente. La función que describe a nuestro sistema es esta, y estamos interesados en saber en qué instante de tiempo esa función es igual a cero. El método de la bisección requiere de que establezcamos un intervalo de análisis donde se encuentre la raíz y donde la función sea continua. Aunque debido a la naturaleza tan característica de la función senoidal, puedes escoger casi cualquier intervalo, ya que la función cambia de signo muchas veces. Entonces, lo primero que dicta el método es que debemos calcular el punto medio entre los valores del intervalo escogido, y con ese resultado evaluaremos a la función para verificar si existe una raíz en ese punto del intervalo. Pero esto no siempre ocurre en el primer cálculo, por lo que es común que la función no sea exactamente cero, aunque ahora está más cerca de ese valor. Sin embargo, la computadora no lo sabe, así que necesita una forma de verificar si está cerca de la raíz. Para eso, el método compara el signo de la función en el punto medio con los signos de la función en los extremos del intervalo. Mira, esto es algo muy intuitivo. Si la función en el punto medio y la función en este extremo tienen el mismo signo, entonces significa que la raíz no está en esa mitad, ya que no se cumple con el teorema del valor intermedio. En cambio, si la función en el punto medio y en uno de los extremos tienen signos opuestos, entonces la raíz debe estar entre el nuevo punto calculado y el extremo analizado. Con esta comparación, el método descarta aquella mitad del intervalo donde no hay cambio de signo y se queda con
con la otra mitad. Esto permite que el intervalo de análisis se reduzca en cada cálculo, lo que nos acerca progresivamente a la raíz de la función. Esto significa que el valor intermedio calculado hasta ahora se convierte en el nuevo valor extremo del intervalo, mientras que el otro se mantiene sin cambio alguno. Y a partir de aquí, el método se repite de la misma manera. Calculamos el valor intermedio del nuevo intervalo, evaluamos a la función en el nuevo valor intermedio y otra vez el resultado no es igual a 0, por lo que nuevamente debemos comparar el signo de la función con los signos en los extremos del intervalo. Si hay un cambio de signo entre el punto medio y uno de los extremos, entonces la raíz está en esa mitad, y este proceso se repite una y otra y otra y otra vez hasta llegar a la solución. Pero ¿cómo sabe la computadora que encontró a la raíz de la función? Pues estableciendo un criterio de convergencia. En este caso, como la raíz de una función debe ser igual a 0, podemos establecer una comparación, donde si el valor absoluto de la función es menor o igual a un valor muy cercano a 0, entonces el algoritmo sabrá que debe detenerse, ya que la raíz habría sido encontrada. Este valor se conoce como tolerancia y es una pequeña cantidad que usamos como límite de error aceptable. Además, utilizar el valor absoluto de la función no es algo arbitrario, ya que nos interesa saber qué tan lejos está la función de la tolerancia, y eso no depende de si la función es positiva o negativa. Lo que importa es la distancia numérica entre el valor actual y 0. Por ejemplo, si la función da como resultado menos 3/10 milésimas o 3/10 milésimas, en ambos casos estamos igual de cerca de la raíz, y al tomar el valor absoluto podemos medir esa distancia sin preocuparnos por el signo. Eso nos permite crear una regla muy simple para la computadora. Si el valor absoluto de la función evaluada en el punto medio es menor o igual a la tolerancia, detén el algoritmo. Y esa regla, aunque parezca básica, funciona de forma segura en cualquier escenario donde se cumplan las condiciones del método. Entonces, con todo este análisis, ya tenemos una descripción casi completa del método de la bisección. Incluso podríamos considerarla como el pseudocódigo del algoritmo, pero hay que hacerle algunas modificaciones para que esté completo. A ver, este paso se entiende perfectamente. Solo sugerimos incluir la ecuación respectiva para hacerlo lo más descriptivo posible. A este otro sugerimos incluirle el texto que tenía anteriormente sin eliminar la ecuación que ahora tiene. Pero para este conjunto de instrucciones podemos hacer algo muy sencillo. Si lees detenidamente, en pocas palabras, tenemos que comparar signos, lo cual se puede hacer de muchas maneras diferentes dependiendo del lenguaje de programación que utilices. En nuestro caso, para evitar problemas técnicos entre un lenguaje de programación y otro, sugerimos hacer lo siguiente. Vamos a tomar a la función evaluada en el punto medio calculado y la multiplicaremos por la función evaluada en el valor extremo derecho y del extremo izquierdo respectivamente. Si el resultado es un valor positivo, o sea, cualquier número mayor a 0, entonces tanto el punto medio como el valor del extremo derecho o izquierdo tienen el mismo signo, y eso significa que la raíz no está entre esos puntos. Pero si el resultado es un valor negativo o igual a cualquier número menor a 0, entonces los puntos tienen signos opuestos, y eso significa que la raíz podría estar en medio de alguno de ellos. Por lo tanto, esta última condición es la que vamos a utilizar en nuestro pseudocódigo, es decir, vamos a considerar que si alguna de estas dos condiciones se cumplen, entonces entre alguno de esos intervalos está la raíz que estamos buscando. ¿Y qué debemos hacer si alguna de esas condiciones se cumple? Es algo muy simple. Eso significaría que el punto intermedio que calculamos se convertirá en el nuevo valor del extremo del intervalo que estamos estudiando. O sea, se asignan los valores tal como lo ves en pantalla. Así de simple es este algoritmo. Además, por si lo estabas pensando, este pseudocódigo es igual de válido que este otro o que este otro, ya que ambos representan la misma información, solo que utilizan diferentes maneras de expresarla. Uno utiliza ecuaciones, otro texto y el otro una combinación
combinación de los dos primeros. Cualquiera de los tres funciona, y si el pendejo de tu profesor te dice que están mal porque no lo haces como él quiere, mándalo a chingar a su reputísima madre, porque la ciencia no es dogmática ni responde a los caprichos de gente pendeja. En fin, en la siguiente lección vamos a resolver algunos problemas usando este algoritmo. Ya verás que será algo muy simple, pero en caso de que tengas alguna duda, siente la confianza de contactarnos a través de la plataforma, en nuestras redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.